Bien, gracias a Dios por este tiempo, otra vez, que tenemos, de poder compartir su palabra y su consejo para cada uno de nosotros. Buenísimo el monitor ahí de video. Si no, viste, para no estar haciendo agradezco nuevamente la invitación, la posibilidad de poder estar con ustedes. Lo estamos pasando muy, muy lindo, nos estamos divirtiendo. Pero bueno, ahora nos ponemos serios al abrir la palabra del Señor y poder buscar el consejo de Él para nuestras vidas. Esto que estamos compartiendo, o por lo menos lo que con Judith tratamos de compartir cada vez que nos invitan, está basado obviamente en la palabra de Dios, pero también en experiencias personales. Así que muchas cosas que les voy a estar compartiendo tienen que ver con nuestro trabajo a partir de lo que entendimos que teníamos que hacer. La verdad es que hay cosas que ustedes por ahí van a escuchar y van a decir, bueno, pero eso no se aplica. Una cosa es lo que ellos están haciendo allá y otra cosa es la idiosincrasia de la gente en el lugar donde nosotros estamos, las cuestiones que la gente vive. Sí, pero también tenemos una capacidad otorgada por nuestro Dios, que es la posibilidad de ponernos creativos, de romper estructuras y de poder lograr el propósito. Sin transigir o negociar el mensaje, nosotros podemos diseñar maneras de llegar y estar presentes donde están las necesidades de las personas. Así que quedará también en nosotros, con la ayuda del Señor, poder, pero voy a sacar porque voy a enganchar el cable y lo voy a tirar. Ahí está. Poder luego bajar a la práctica y poder utilizar estos consejos bíblicos y prácticos para ponerlo en marcha cada una de nuestras vidas en el lugar donde el Señor nos ha colocado. El tema en esta noche tiene este título. Allí dice, aún estamos a tiempo, y dice un desafío al evangelismo. Aún estamos a tiempo. Y obviamente cuando hablamos de tiempo, hay un pasaje que habla de tiempo en la palabra de Dios. Yo te invito a que por favor alguien pueda leer segunda de Timoteo, capítulos 4, versículos 1 y 2. Segunda Timoteo 4, 1 y 2. A ver quién se anima a leerlo. Con voz fuerte. El correcto delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Bien, muchas gracias. Allí dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo. Podemos decir cuando todo está a favor, cuando el ambiente vemos que es receptivo, cuando la gente quiere escuchar, cuando hay recursos y es el momento oportuno o el momento acomodado o cómodo para que podamos hablar de Dios. Eso es lo que la mayor parte del tiempo nos pasa, ¿verdad? No. No, obvio que no. Pero también dice afuera de tiempo, o sea, no deja ninguna variable de lado. Y dice, ¿qué significa fuera de tiempo? Cuando todo está en contra, ahora sí se ajusta un poquito más a la realidad. Cuando el momento es incómodo, cuando nos parece que estamos incomodando o inmiscuyéndonos en la vida de las personas, cuando quizás incluso estamos cansados, cuando humanamente parece que es el peor momento para dar el mensaje. ¿Nunca les pasó? No, pero ahora no, mejor no hablo, mejor espero el momento propicio, ¿no? Y justamente a esto nos apela la palabra, nos interpela y nos lleva a pensar en que no, porque nunca desde la cuestión humana va a ser un buen momento para dar la palabra. Nunca va a ser un buen momento. No lo va a ser para nosotros, porque siempre vamos a buscar el ideal, que no existe, no va a llegar nunca, o esperamos que la persona venga y diga, che, a ver, predicame el evangelio.
¿Puede suceder? Sí, puede suceder. Que te encuentres con alguien receptivo, que tocó fondo y que ya agotó todas sus palabras y todos sus recursos, y cuando está allí en el fondo, vos tenés una persona completamente entregada a que le hables del amor del Señor Jesucristo. Pero no esperes ese momento, porque te podés gastar la vida esperándolo y nunca va a llegar. Pero la palabra de Dios va de un extremo al otro y dice, a tiempo, cuando esas cosas quizás puedan llegar a suceder, y fuera de tiempo, aun cuando todo esté en contra, yo te insto, dice Pablo, te interpelo, te desafío, ¿a qué? A que prediques la palabra. Aparece allí una palabrita cuando dice el versículo 1, te encarezco. Es un encargo riguroso de parte del apóstol delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y él está diciendo, mirá la cruz, mirá lo que Cristo hizo por vos, mirá su sangre derramada, mirá lo que sufrió, mirá el precio que pagó, mirá clamando al Padre, mirá el desprecio de los seres que pasan a los pies de aquella cruz, mirá cómo niegan, cómo menean sus cabezas, mirá cómo escupen al suelo cuando le miran, mirá lo que hacen, mírate vos. Porque ¿qué estás haciendo con ese mensaje? ¿Qué estás haciendo con lo que él sufrió? ¿Qué estás haciendo con lo que él pagó y que a vos te conmueve? Bueno, esa conmoción es lo que te tiene que llevar a contarle a otros lo que ese sacrificio significó o significa para tu vida. A tiempo y fuera de tiempo, Pablo dice, yo te pongo delante de aquella cruz y te digo, mirando la cruz, mirá ahora a las personas que necesitan este mensaje que vos también recibiste y que por gracia llegó a tu vida y fuiste transformado y fuiste salvado por toda la eternidad. Aún estamos a tiempo. Tengo una ilustración que me gustaría leerles y lleva por título El indulto de medianoche. No sé si les gusta la historia, a mí me empezó a gustar a partir de cosas que empecé a descubrir que tienen mucha aplicación o podemos sacar enseñanzas a veces cuando queremos transmitir un concepto, a modo de ilustración simplemente. Esta historia dice, el 31 de agosto de 1861, una historia verídica, un joven soldado llamado William Scott se quedó dormido mientras montaba guardia en el Puente de las Cadenas en Washington, D.C. Se había ofrecido voluntariamente a cubrir el turno de un compañero enfermo, pero él venía de haber marchado varios días, por lo que estaba completamente exhausto. Como consecuencia, Scott fue sentenciado a muerte por quedarse dormido mientras montaba guardia. En tiempos de guerra, esto era considerado una traición gravísima, ya que la seguridad de todo el ejército había dependido de los ojos de este centinela. La ejecución estaba programada para el amanecer. La familia y los amigos del soldado estaban desesperados. Sabían que era una buena persona, que simplemente estaba agotado y por eso se había quedado dormido. Lograron que este caso llegara a oídos del presidente de ese tiempo, Abraham Lincoln. Lincoln, conmovido, firmó un indulto oficial. Sin embargo, el campamento del soldado estaba lejos y las comunicaciones eran lentas, así que decidió enviar un mensajero con urgencia. Este mensajero sabía que si se detenía a descansar, a comer o si tomaba el camino más largo, llegaría solo para presenciar un entierro. El mensajero cabalgó toda la noche. Sus manos sangraban por las riendas y su caballo estaba al borde del colapso. Llegó al campamento justo cuando el pelotón de fusilamiento estaba cargando sus armas. Al ver al jinete a lo lejos gritando y agitando un papel, los oficiales detuvieron la orden en el último segundo. El mensaje de vida llegó a tiempo, pero solo porque el mensajero entendió que cada minuto era la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Entendés la dramática diferencia que hay entre la vida y la muerte? Y si a esto le agregamos el concepto de lo eterno, ¿entendés la diferencia entre vida eterna y muerte eterna?
El mensaje del Evangelio es el indulto de nuestra ilustración. El Evangelio no es un concepto abstracto, es una noticia del perdón que está disponible para aquellos que estamos sentenciados. La responsabilidad del mensajero tiene que ver con el centinela que representa el mundo, un mundo que está dormido, mientras sobre ellos se cierne la muerte, la oscuridad y la condenación eterna. Está el mundo en tremendo peligro, y cuando digo mundo no me refiero al planeta Tierra, sino me refiero a cada uno de sus habitantes, los seres humanos que están sin Cristo y no tienen esperanza. Y nosotros los cristianos tenemos un papel oficial firmado por el Rey de Reyes y Señor de Señores, firmado por la misma sangre del Señor Jesucristo. Ese es el indulto. Por eso el factor tiempo es fundamental. La ejecución está programada. No sé si ustedes recuerdan lo que dice Hebreos 9:27. Porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. La ejecución está fijada. El tiempo de la muerte tiene su hora, tiene su día. Predicar con insistencia no debe ser una molestia para nosotros o algo que nos traiga temor a ser inoportunos, sino que tenemos que hacerlo aún fuera de tiempo, cuando parezca que todas las circunstancias están en contra, porque lo tenemos que hacer basados en una desesperación por amor a los perdidos, por amor incluso a nuestro Señor, porque si decimos amar al Señor, por lo menos deberíamos demostrarlo también amando a aquello que Él ama. ¿Y qué es lo que más ama? ¿Te ama a vos? ¿Me ama a mí? Jesús nos ama a todos, cantamos en una canción con los nenitos. Pero ama también al que está perdido, al que está lejos, al que hace así con la mano y se da vuelta y le sigue dando la espalda a Dios. A Él le sigue amando y le sigue buscando. Miren, fíjense Romanos 3:23. Yo sé que muchos lo saben de memoria. Si querés buscarlo y si no, no hay problema. Y Romanos 6:23. Y si combinamos estos dos, yo sé que ustedes lo saben allí de memoria, pero yo los uní y puse, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. El pecado, queridos, no es una falla menor. No es una falta que Dios puede obviar. El pecado es una deuda espiritual que tiene una sentencia legal y es automática en cuanto a su cumplimiento. Nada puede variarlo, nada ni nadie. La muerte física viene, la separación eterna llegará, el sufrimiento eterno apartados de Dios está establecido en el mensaje que nosotros predicamos. Pero aquí, Juan capítulo 3, versículos 18 y 19, dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que el Hijo del Hombre, o que el Hijo de Dios vino al mundo, y los otros, dice aquí, se refiere a la luz, ¿verdad? Dice, la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Miren, el mundo no está esperando un juicio futuro para ver qué pasa, por lo menos no debería ser así. Muchos dicen, bueno, yo voy a ver qué pasa después. Voy a ver cómo negocio, voy a ver qué tipo de acuerdo puedo lograr. La condenación es un acto establecido. Y esto sucederá porque la humanidad, porque cada hombre y mujer ha rechazado el amor y el perdón que Dios ofrece por medio del Señor Jesucristo. La sentencia está fijada. La condena espera ser anunciada. El ser humano está mal a los ojos de Dios. Podríamos leer 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, que dice, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio
y de la perdición de los hombres impíos. El destino final del mundo físico y de todo el sistema actual ya ha sido decretado. Yo creo que la mayoría de las personas que viven en este tiempo, que viven en nuestro mundo, que viven a nuestro alrededor, si vos les preguntás, desean paz, desean felicidad, desean una vida segura, una vida tranquila. Yo creo que nadie pretende el sufrimiento. Por eso cuando vos les venís y les sorprendés diciendo y hablándoles de pecado y de condenación, es algo que les molesta porque realmente anuncia todo lo contrario a lo que es la búsqueda del ser humano. Entonces es como que eso te repelen, ¿no? Me molesta escuchar que me hables de eso. Por eso desde nuestros púlpitos muchas veces se ha relajado el mensaje o se ha diluido y ya no se habla de muerte, no se habla de sacrificio, no se habla de pecado, no se habla de arrepentimiento. Todo es como un mensaje tipo placebo, es decir, que la gente se sienta acomodada, que la gente se sienta a gusto. Hablamos de paz, hablamos de amor, nos faltaría hablar de rock and roll, no sé. Pero es como que el mensaje se ha ido como acomodando a lo que el auditorio o la gente pide. ¿Por qué? Porque vamos detrás de las masas, quizás, detrás de ver edificios o salones llenos de seguidores, de personas que se sienten cómodas en un lugar, pero que no son salvas. Y esto sucede porque dice allí en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Las personas no rechazan a Cristo por lo que Cristo es o por lo que Cristo representa. Las personas rechazan a Cristo, y seguime en esta idea, porque no pueden entender su condición actual y lo que Cristo les ofrece. A veces es muy fácil enojarnos y decir, perder la paciencia, ¿no? Y decir a una persona, vos le hablaste de 1, 2, 3, 4 veces, decís, no entiende, y bueno, ya está, yo ya le hablé, ya le prediqué. Y por ahí te enojás y te cansás de hablar siempre lo mismo. Mirá, no te canses y no te enojes y no te des por vencido, no te des por vencida, a tiempo y fuera de tiempo. No dictamines vos el tiempo, no le pongas un tiempo o un límite a la gracia de Dios. Vos seguí hablando y confía en que en algún momento el poder del Espíritu Santo hará que esa venda caiga de sus ojos. Conozco una persona que le predicó a otra. Esta persona estaba en el auditorio cuando este conocido estaba predicando y predicó sobre Juan 3:16, un pasaje que todos hemos aprendido desde que éramos chiquitos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y esta persona estaba allí y cuando terminó el mensaje se lo trajeron a presentar y dijeron, esta persona es un invitado, él aún no ha tomado una decisión por Cristo. Y este hombre que terminaba de predicar le dijo, ¿y entendiste de lo que estuvimos compartiendo? Sí, qué hermosa exposición. ¿Y entendiste que el Señor Jesucristo te amó de tal manera? Sí, lo entendí. ¿Y qué decisión tomaste? Y bueno, sí, yo sé que Dios me ama. Y sí, yo creo. Y no lo podía sacar de ahí, del yo creo. Y claro, y se dio cuenta que no, que de ahí no pasaba. Y se sentó en un costado, tomaron 2 sillas y le dijo, bueno, mirá, me gustaría que me leas este pasaje vos ahora. Y empezó a leerlo y lo leyó una vez. Dijo, ¿entendés lo que lees? Sí, lo entiendo. No, pero por favor, léelo de nuevo. Y dice, y este hombre terminó su exposición y de ahí lo llevaban al aeropuerto para volverse a su país. Y le dice, bueno, léelo otra vez, por favor. ¿Entendés lo que lees? Sí, que yo creo que Dios me amó de tal manera que envió a su hijo. Sí, lo creo. Dice, pero por favor, léelo de nuevo. Dice que se lo hizo leer 18 veces. Y ya parecía, el hombre lo miraba y decía, pero raro, por favor, léemelo de nuevo. Pero en la vez número 18, él lo volvió a leer. Y dijo, porque de tal manera me amó Dios, que envió a su Hijo, para que si yo creo,
lo hizo propio. Lo había leído siempre desde afuera, no lo había personalizado, no lo había hecho suyo al mensaje, pero cuando este hombre logró realmente hacerlo suyo y quitó a todo el mundo del medio y se vio él frente a la cruz y frente a la propuesta del Señor Jesús, cayó rendido a los pies de Cristo. Y dice que en la vez número 18, cuando lo terminó de leer, le dijo: ¿entendiste lo que lees? Y este hombre se levantó y con lágrimas en los ojos le dijo: acabo de tomar la decisión más grande que tomé en toda mi vida. Había recibido a Cristo como Salvador, simplemente porque entendió la gracia en la vez número 18, cuando logró encarnar, hacer propio ese versículo tan famoso, que muchas veces leemos y lo diluimos porque decimos: amó Dios al mundo. Pero cuando vos volvés a leer la próxima vez ese versículo, vos que ya tenés ruta, que ya tenés años de creyente, quizás cuando haces tu tiempo con Dios, cuando tenés tu tiempo con Dios, poné allí tu nombre. Yo en mi Biblia anoté mi nombre, porque de tal manera amó Dios a Fabián, que ha dado a su Hijo único, para que Fabián no se pierda, sino que Fabián tenga vida eterna. Y yo quiero decirte a vos que quizás, porque no conozco a todos, que quizás estás escuchando un mensaje y te parece idílico, te parece lindo, te parece bien. Este mensaje, sí, Dios lo dio para todo el mundo, porque Cristo murió por todo el mundo, porque su salvación está disponible y accesible para todo el mundo. La palabra dice que por todos murió. Y Él espera que todos procedan al arrepentimiento, pero es personal. Y Dios te conoce por nombre, por apellido, mira tu corazón. Y solamente puede haber un cambio en tu vida cuando entiendas que Jesucristo murió por vos y que si fueras el único ser sobre la tierra que necesitaba ser salvado, el amor de Jesús es tan grande, tan vasto, que solamente para salvarte a vos hubiera entregado su vida en el Calvario. Ese es el amor de Jesús. Así es el amor de Jesús. Y que no es casualidad que estés acá, también es verdad. Porque de parte de Dios no existen las casualidades, existen las causalidades. Hay una causa, Jesús te está buscando, porque Jesús te ama de una manera que jamás nadie te amó ni te amará, al punto de que derramó su sangre y te está mirando con atención para ver qué decisión tomás respecto a ese amor que Él te quiere dar y con el que quiere llenar tu corazón. Pero vamos a seguir. El problema que se nos plantea acá cuando vemos a las personas ciegas con aquella venda es que, claro, ellos no se percatan del destino final, ¿no? Es como que Satanás hace ruido por un lado y les distrae, como decíamos hoy con un hermano, mientras ellos siguen caminando y se precipitan hacia un precipicio que les lleva a la perdición. Pero estoy convencido de que si alguien que aún no cree en Jesús llega a comprender la gravedad de su pecado, lo sabemos, lo hemos visto, y entiende la existencia de este juicio establecido en la palabra de Dios, inmediatamente sentirá la necesidad del rescate. Es imposible darle a una persona o pretender que una persona acepte la salvación si primero no entiende su estado de condenación, porque si no dice, ¿y de qué necesito ser salvado? Lo que pasa es que muchas veces predicamos así, ¿no? Le decimos a la gente, mirá, y los convencemos de que están en peligro, y vos le decís, ¿querés ser salvo? Y la gente dice, sí, por supuesto. Bueno, recibí a Jesús. Y dice, ¿y cómo tengo que hacer? Y hacer una oración. Entonces dice, bueno, Jesús, yo te pido perdón, te recibo como Salvador, amén. Pero la persona no tiene la menor idea de lo que hizo, porque previamente no tiene la menor idea de qué necesitaba ser salvado. Estábamos un día haciendo una experiencia de evangelismo acá en Capital Federal, me acuerdo, y salimos a caminar por los barrios de Palermo. Y estábamos en una campaña y nos repartimos todos y salimos en distintas zonas, en el Rosedal, éramos muy jóvenes,
Entonces, al final del encuentro, estábamos predicando y la idea era repartir folletos y hablar con las personas. Entonces decían, bueno, ¿cuánto pudiste repartir los folletos? Nos juntamos en grupo. Sí, yo repartí tanto. Y pude hablar con una persona y predicarle el Evangelio. Y bueno, y de los que hablé con 4, 5, dice otro, y uno tomó decisión por Cristo. Qué bueno, y nos poníamos todos contentos. Sí, tomó decisión y lo invitamos a la iglesia. Qué bien. Y a otro dice, sí, yo hablé con varios y también 2 recibieron a Jesús o hicieron manifestación de fe. Qué bueno. Y viene uno y dice, sí, yo hablé como con 20 y los 20 recibieron a Cristo, dice. ¡Wow! Dijimos, ¡qué tremendo! Pero pará, ¿cómo hiciste? No, yo les dije que todos estaban condenados, que eran pecadores y que se iban al infierno. Y les dije, ¿alguno de acá quiere ir al cielo? Y levantaron la mano los 20. Entonces le dije, oren y digan que aceptan a Jesús, entonces van todos al cielo. ¿Y qué hicieron? Oraron y aceptaron a Jesús, pero no tenían la menor idea de por qué lo tenían que aceptar. A veces ese es el evangelio que se predica, aunque el ejemplo te parezca infantil, ese es el evangelio que se predica. No podemos ir, como dicen, no podemos pasar de la A a la C si primero la gente no entendió el punto B. Necesitamos hacerles ver su estado de condenación eterna para que puedan entender de qué necesitan ser salvados y allí presentarles al Salvador, al Señor Jesucristo. Pero bien, vamos a avanzar rápidamente porque esto no termina allí, perdón. El Evangelio entonces es el indulto divino. ¿Qué significa indultar? Indultar es condonar una sentencia. A ver, el indulto no borra el hecho de que se cometió la falta, sino que detiene la ejecución del castigo por pura gracia de una autoridad suprema, como en la historia que hemos leído. El sacrificio de Cristo es el documento legal firmado con su propia sangre que anula el acta de los decretos, dice la Biblia, que nos era contraria. Eso está en Colosenses 2:14. El Evangelio nos anuncia que Jesús hizo por nosotros lo que nosotros nunca habríamos podido hacer por nosotros mismos. Esto es lo que le comunicamos a los demás cuando evangelizamos. Ahora, ¿qué no es evangelizar? ¿Qué cosa no es evangelismo? Primero, evangelismo o evangelizar no es ganar una discusión teológica. A veces intentamos humillar a las personas intelectualmente, queriéndoles imponer dogmas o forzarlos a aceptar nuestro argumento doctrinal. Jesús no mandó a la iglesia a ganar debates filosóficos, sino a testificar sobre su amor de manera simple y directa. Hablar de su muerte, hablar de su resurrección y con mansedumbre y respeto, escuchando siempre lo que la otra persona tiene para decirnos. ¿Qué tampoco es evangelismo? Evangelismo no es proselitismo religioso o moral. No es buscar que la gente cambie de club religioso, que adopte costumbres eclesiásticas o modifique su conducta externa. El evangelismo no reforma el comportamiento desde afuera. El Espíritu Santo es quien transforma el corazón y lo hace comenzando desde adentro. La meta nunca es sumar miembros a una iglesia, sino reconciliar a las personas con Dios. ¿Y qué no es evangelismo? No es entretenimiento o manipulación, que tanto está de moda por estos tiempos. Usar espectáculos, promesas de prosperidad económica o técnicas de culpa psicológica para presionar a alguien a tomar una decisión rápida por Cristo. Miren, al evangelizar, comunicamos una verdad eterna basada en la persona de Cristo. No necesita adornos ni ofertas falsas, porque solo depende de que tracemos bien la palabra, solo depende de la verdad, de la palabra de Dios y de la obra interna que el Espíritu Santo hará a partir de allí
en el interior de las personas. Como dice Juan capítulo 16, versículo 8, convence Él, o sea, el Espíritu Santo es quien convence a la persona. ¿De qué? De justicia, de juicio y de pecado. No hay otra. Al evangelizar comunicamos la buena noticia de que Cristo pagó por nuestra liberación y que nos da por ende la salvación eterna. ¿Cuál debería ser la invitación que nunca puede faltar cuando yo logro pasar del punto A al punto B y hacerle ver a la persona su estado de condenación eterna y de que necesita ser salvo? Nunca puede faltar la invitación a creer. Juan capítulo 13, versículo 18, lo leímos: el que cree en mí no es condenado. Arrepentimiento, Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Y en tercer lugar, recibir. Necesitamos invitar a las personas a que ellos confiesen el nombre de Jesucristo, recibiéndolo, como dice Juan 1:12, con su boca y con su corazón. Eso dice Romanos, y con su corazón. Pero en Juan 1:12 dice: a todos los que le recibieron, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. A todos los que recibieron, a los que creen en su nombre. Me gusta mucho este pasaje de Juan, porque Juan une aquí dos acciones que ocurren al mismo tiempo. Recibir a Jesús significa aceptarlo por lo que es, el Salvador y Señor. Y creer en su nombre implica depositar toda la confianza en ese nombre y en lo que Él representa en la cruz, dejando atrás la confianza en los méritos propios. Esto es arrepentimiento. Me arrepiento de lo que yo hacía o de lo que yo vivía o de lo que yo creía para ahora vivir y confiar en el Señor Jesucristo. Miren, hay una historia que a mí me llamó mucho la atención estos días, que la había escuchado hacía muchos años, así que la busqué y me puse a leerla otra vez. No sé si la escuchaste, pero existió un famoso acróbata llamado Jean-Francois Gravelet. Se lo conocía como el Gran Blondín. No sé si escuchaste. Este hombre era francés y realizó una hazaña el 30 de junio de 1859 porque se convirtió en la primera persona en cruzar las cataratas del Niágara caminando sobre una cuerda de 335 metros de largo y apenas 8 centímetros de diámetro. El cable estaba suspendido a unos 50 metros de altura sobre el rugiente cañón del río Niágara. Él utilizó una pesada barra de hierro de 9 metros de largo para mantener la estabilidad frente a los vientos que cruzaban allí. A mitad de camino de su primer cruce se sentó en la cuerda, sacó una botella de vino y tomó un trago. Luego continuó el viaje y ante el asombro de miles de personas, este hombre concretó la hazaña de poder ir y volver sano y salvo. Pero no se conformó con un solo cruce, sino que lo realizó 2 veces más. Cuando toda la afición, todo el público estaba ahí enfervorizado, dice que este hombre tomó una carretilla, la llenó de piedras y la empujó por sobre la cuerda hasta el otro lado. Y fue y vino. Y la multitud estaba enfervorizada, estaba como loco. Y todos gritaban, ¿no? Y le animaban a que siguiera haciendo la proeza. Ahora Blondín, que significa el gran Blondín, Blondín es rubio, ¿no? O pequeño rubio, así eso significa, porque es un hombre chiquitito de estatura. Blondín le preguntó a la emocionada multitud si creía que podría cruzar con esa carretilla, pero en lugar de llevar piedras, sentar una persona dentro. Y todo el público entusiasmado empezó a gritar: sí, creemos. Y dice que allí en la primera fila había un hombre que parecía el que más vitoreaba y estaba el más emocionado de todo y había estado toda la tarde a los gritos. Y entonces lo miró a este hombre y le dijo, o lo invitó a que se subiese a la carretilla. Dijo: bueno, súbase usted.
La multitud, dice la historia, se quedó en absoluto silencio. Nadie se animó a subir a la carretilla. Miren, nosotros no tenemos que convencer a las personas de lo que Jesús puede hacer, sino de invitarlos a poner su fe en Jesús. O sea, no es que crean en lo que Jesús hizo, sino que realmente pongan su fe en la carretilla. Hay muchos que creen que Jesús sí puede salvar, pero muy pocos realmente han depositado su confianza o se han subido a la carretilla y están dejando que a través de aquella cuerda Jesús los lleve sanos y salvos a la otra orilla. Una cosa es creer y otra cosa es aceptar y entregarse en las manos de aquel que solo puede salvar. Por eso el evangelismo muchas veces no es un proceso que surge efecto inmediato, sino que a veces es una estrategia que con tiempo, con dedicación, como dice el dicho, con pausa y sin prisa, no, algo así era, ¿no? Sin prisa tenemos que llevar adelante. Yo sé que el tiempo es poco, yo sé que ninguno es dueño del próximo minuto de vida, pero en la gracia de Dios confiamos en que Dios nos dará el tiempo necesario para terminar el proceso que hemos comenzado cuando estamos acercándonos a una persona para animarlo a poner su fe y confianza en la persona del Señor Jesucristo. Como resultado, cuando las personas entran a la carretilla, aparece Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay, y acá aparece este término, para los que están en Cristo Jesús. Para los que están. No dice ahora para los que creen, para los que están en Cristo Jesús. ¿Entendés la diferencia? Quizás vos estás acá esta noche y crees en Jesús, pero creer no te garantiza absolutamente nada. Hay un pasaje en la Biblia, es cierto, que dice que los demonios creen. Y por lo que creen tiemblan, les produce temor por lo que saben, por lo que entienden, pero ellos ya están condenados. Pero vos hoy estás acá y tenés la oportunidad de pasar de ser creyente a ser una persona entregada en las manos del Salvador. Quizás estás entre esa multitud que vitorea y que cree en lo que Cristo hizo. Y sí, yo sé que vos podés y sé que tenés poder, reconozco tu capacidad. Yo sé que podés cruzar al otro lado y sé que podés llevar personas. Pero hoy te pide que esa persona seas vos. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar ahora guardando silencio con el resto de las multitudes? ¿O vas a ser esas personas que digas, Señor, yo sabes qué, esta noche me subo a la carretilla, llévame del otro lado? Qué lindo sería, ¿no? Que en esta noche alguien pueda entender eso y recibir a Jesús como su Salvador. Y otro versículo que me fascina, y lo hemos leído, ¿no? Colosenses 2:14. Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Estamos a tiempo, de eso no cabe duda. Pero ahora aparece allí la responsabilidad del mensajero. Así como el mensajero de Lincoln, nosotros hemos sido las personas en las que Dios confía y nos ha encomendado entregar este mensaje de reconciliación a la humanidad. 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Invitar a las personas a que se reconcilien con el Señor. Miren, si nos callamos, ¿se acuerdan de la historia? O nos distraemos en el camino, las consecuencias son graves. Cuando yo pensaba en esto, vino a mi mente Ezequiel 33:8. Hacía tiempo que no miraba este pasaje. Y dice allí Ezequiel 33:8, cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás,
Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, o para que se corrija o se vuelva, eso es lo que significa esa palabra, el impío morirá por su pecado. ¿Vieron todo lo que estábamos hablando? Pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Vos sos responsable. Te voy a pedir explicación. Ahora, ¿estamos de acuerdo en qué? En que cada persona es dueña de sus decisiones y sufrirá las consecuencias de sus actos. Pero nosotros somos responsables de dar el mensaje con claridad. Romanos capítulo 10, versículo 14, dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Este pasaje desarma por completo un famoso cliché que tenemos a veces y que decimos, si no lo hago yo, otro lo hará. Si no lo hago yo, bueno, ya habrá quien les hable. Ahora Pablo aquí lo que nos muestra es que el creer, el llevar a la gente a tener fe y confiar en la persona de Cristo, no ocurre porque sí, no es un acto que ocurre en el vacío, requiere de un eslabón humano activo. Alguien que directo o intencional se comprometa en esa misión. Hay un libro que leímos hace mucho tiempo que impactó y cambió nuestra vida en cuanto al evangelismo. El autor se llama Mark Cahill, el libro se llama Lo único que no podrás hacer en el cielo, no sé si alguien lo leyó. Y él habla de una extensa cadena y dice que a veces la conversión de una persona, muchas veces, quizás la mayoría, no depende del acto de uno solo, sino de muchos eslabones, de muchas personas que de una u otra forma, durante un proceso que quizás haya llevado años, se fueron acercando a esa persona y le fueron mostrando las maravillas o las bondades del Señor Jesús. Y él dice, yo no sé si yo seré el primer eslabón o seré el último, el de ver a esa persona entregando su alma al Señor Jesucristo. Pero ¿cuál debe ser mi inspiración, mi anhelo máximo? Haber sido parte ¿de qué? De la cadena. Y yo quisiera trasladarte esa pregunta. ¿Estás siendo parte de alguna cadena, de esas cadenas? Sin saberlo, porque obviamente no nos conocemos, no sabemos cómo Dios obra en las personas, pero pensá que cada persona a la que vos te arrimás, que el Señor te muestra, que el Espíritu te mueve a hablarle del Señor Jesucristo, por algo lo está haciendo. No sé si está siendo el primero o el último de los eslabones, pero está siendo parte de una cadena. Y esa cadena un día se va a entretejer en el cielo y ahí vas a ver la historia de cómo aquella persona llegó a los pies de Cristo. Y allí quizás en esa cadena veas un eslabón, quizás el más chiquitito, el más frágil, el que estaba a punto de romperse, pero decís, ahí estuve yo. Y ese será el privilegio que tendremos como hijos de Dios, de haber sido parte del proceso. Por eso no existe para nosotros, hermanos, el otro lo hará. No es excusa, el otro lo hará, para que dejemos o para que sigamos evadiendo nuestra responsabilidad. Dios eligió a personas comunes para delegarnos esta responsabilidad. No envía ángeles a predicar. Él te envía a vos y me envía a mí. Y si decidís callar, esa persona específica en tu entorno puede ser que quede sin escuchar. Ahí está. No sé si escuchaste hablar del círculo asignado. El círculo asignado. El círculo asignado son las personas en tu trabajo, puede ser tu familia, pueden ser tus compañeros, pueden ser tus amigos. Ellos no tienen un predicador famoso que les hable de Cristo. Ellos te tienen a vos. Vos sos el único puente disponible entre ellos y el mensaje. Tenés una historia que contar que es irreemplazable. Nadie más puede contar lo que Dios hizo con tu vida. Otro creyente quizás pueda conocer mucho más de la Biblia, pero tu testimonio tiene una importancia tremenda de cómo también Dios puede obrar en las personas. Y tu relación con ellos puede inspirar la confianza necesaria
para que ellos también puedan acercarse y obtener aquella salvación por gracia. Por eso, esto es un mandato individual. Pablo cuando habla y nos envía a predicar o nos desafía a través de estos pasajes, no dice cómo irán si la iglesia no organiza un evento. Él habla de personas, de individuos, dice cómo irán si nadie les predica. Está hablando de individuos. Dios no delegó la responsabilidad a instituciones. Cuando hablamos de estas cuestiones, vemos que Él no mandó que la iglesia sea una iglesia donde realiza eventos, sino que Él manda a cada uno de los que componemos la iglesia para que podamos salir y cumplir con nuestro propósito. Él nos manda a cada uno, aquellos que las componemos. Es un llamado en primera persona. Ahora, si te callás por timidez o por temor, puede ser que te conviertas en un agente bloqueador de lo que Dios quiere hacer en las vidas de las personas que están a tu alrededor. No podemos impedir, debemos ser facilitadores para que la gente escuche la verdad. Miren, nuestro silencio, tu silencio, deja a las personas a ciegas y expuestos al infierno. Si no hacemos nada, esa venda no caerá. Así que no asumas a que otro tomará tu lugar. Tenés un círculo asignado. Tu obediencia es la respuesta que las personas están esperando para cambiar su eternidad. Y pasamos al último punto, el factor tiempo. Hay una urgencia, es inminente. Existe una antigua moraleja que ilustra cómo un pequeño descuido puede causar un desastre enorme. Esta historia se le atribuye a la autoría de Benjamin Franklin. Es la historia del clavo y el reino. No sé si la escucharon alguna vez. Pero esta historia dice que un caballero de alto rango debía llevar un mensaje urgente al frente de batalla para advertir al general que el enemigo preparaba una terrible emboscada. De ese mensaje dependía la salvación de todo el ejército y del reino. Al salir el jinete y montar en su caballo, notó que la herradura o que a una de las herraduras le faltaba un clavo. Decidió no perder el tiempo, deteniéndose para que el herrero reparara ese defecto, pensando en que un solo clavo no haría la diferencia para un viaje tan corto como tenía que hacer. La historia popular resume el trágico desenlace de esta manera. Por falta de un clavo se perdió la herradura. Por la falta de una herradura se perdió el caballo. Por la falta de un caballo se perdió el caballero. Por la falta de un caballero se perdió el mensaje. Por la falta del mensaje se perdió la batalla. Y por la falta de la batalla se perdió el reino. Todo por la falta de un clavo, de una herradura. Yo no quiero ser esa falta. No sé vos. Pero si hay un clavo flojo en tu vida espiritual que está impidiendo que vos llegues el mensaje, frená, meditá, arreglalo en dependencia del Señor para continuar el viaje y dar bien el mensaje que el Señor está esperando que des. El jinete pensó que un clavo iba a ser insignificante, igual que a veces nosotros también pensamos que nuestra labor puede ser insignificante o que nuestra pequeña intervención no importará en el gran plan de Dios. ¿Y qué diferencia puedo hacer? Mucha diferencia. Porque lo que hagamos acá sí o sí tendrá gran repercusión en la eternidad. Si el mensajero no avanza, el mensaje no llega, la venda no cae sola, y en como la imagen que vimos, se necesita que el mensajero complete su viaje. Porque siempre en un sentido o en otro, si nosotros hacemos o dejamos de hacer las cosas, existen lo que llamamos consecuencias en cadena. Un solo descuido, una sola omisión, nuestra desobediencia a predicar el Evangelio puede desencadenar que una persona de nuestro entorno cercano termine perdiendo por completo el rumbo de su vida e incluso la eternidad. La Biblia enfatiza que el tiempo de la gracia tiene un límite. El regreso de Cristo es inminente. Dios ha establecido un tiempo, ha fijado la hora,
La muerte física puede ocurrir en cualquier momento. Podemos partir de este mundo en este instante. Por eso la palabra de Dios dice en Corintios capítulo 2,2 Corintios 6, 2. Dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y voy terminando. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 9 y 10. Búscalo. O mejor no lo busques, pará. ¿Qué dice este versículo? Dice, el Señor no retarda su promesa, como algunos, sino que es paciente para ahí. Es paciente para con todos, dice. Ahí hay una confusión, pero yo escuché la respuesta correcta, sí. Sí, pero ¿es paciente para con todos o para con nosotros? ¿Y a quién le habla cuando dice nosotros? ¿A todos o a vos y a mí? Él es paciente para con todos, sí, obvio quiere que todos se salven, pero acá lo que está diciendo el apóstol es, Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo hace personal y nos instala la urgencia de ir y predicar. ¿Qué es lo que Dios está teniendo con nosotros hasta el día de hoy? Entonces, paciencia. ¿Y por qué demandamos paciencia del Señor? Y quizás la respuesta sea porque no estamos haciendo o cumpliendo bien nuestra misión. Para eso el Señor nos dejó ejemplo también. En Juan capítulo 9, versículo 4, Él dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió, mientras el día dura. La noche viene, el tiempo se acaba, cuando nadie puede trabajar. Y quiero terminar dejándote 3 cosas para que puedas revisar en tu vida. 3 cosas, a ver, la primera, me pasé. Ahí estamos. Revisar. ¿Te acordás de ese clavo flojo? Revisá. Revisá hoy mismo cuáles han sido tus descuidos por pensar que no pasa nada. Una charla pendiente, una oportunidad desperdiciada. Pensá, a ver. Alguien que viste afligido y no hiciste o dijiste nada. Eso para revisar. El desafío, resolvelo. Resolvelo. Cuando termine este campamento y vuelvas a tu casa, orá desde hoy, pero resolvelo. Y no dejes pasar más de 24 horas. Resolvelo. ¿Para frenar qué? Cualquier posible efecto dominó negativo en la vida de esa persona. Quizás Dios te marcó algo y te mostró algo y vos no interveniste. ¿Por qué no lo hiciste? Hay que revisar eso. Y hay que ver cómo desarticulamos lo que hemos hecho mal. En segundo lugar, compartir. Primero revisar, segundo compartir. Yo te invito a que te propongas ser intencional y puedas compartir cada día una palabra de aliento basada en una verdad bíblica con alguien que está en riesgo. De hecho, si miramos a nuestro alrededor vemos a mucha gente en riesgo. ¿Cuál es el desafío? Que pienses en una persona de tu entorno cercano que ha perdido el rumbo. Alguien que sabes cómo está su vida y cuáles son las consecuencias que está cosechando. Quizás puedas enviarle un mensaje de texto esta noche. Quizás puedas decirle, che, me acordé del problema que estás pasando y estoy orando a Dios por vos. No dejes que pase el día, no esperes a mañana. Tu intervención oportuna puede cambiar su eternidad. Y en tercer lugar, aprovechar. ¿Aprovechar qué? Cada día la oportunidad presente, conscientes en que el tiempo es limitado. ¿Cuál es el desafío? Romper el silencio en una conversación donde habitualmente callás o elegís callar por incomodidad, preferís callar por temor
¿O preferís callar por la reacción ajena? Necesitamos con valentía exponer nuestra postura de fe. Necesitamos exponer o dar nuestro mensaje claramente. Nosotros apenas susurramos y el diablo da su mensaje a los gritos. Necesitamos interacción social y laboral, asumiendo el rol de cristiano, de un mensajero activo que trabaja y que cumple el propósito para la gloria de Dios. Queridos, aún estamos a tiempo, aún podemos revertir nuestra inacción, aún podemos cambiar, aún hay personas que podemos llegar, aún podemos ser parte de cadenas que después descubriremos en la eternidad, esas cadenas que son eslabones entretejidos para llevar a las personas a los pies del Señor Jesucristo. Aún estás teniendo la oportunidad de predicar con fidelidad y poder asegurar el destino eterno de aquellos que escuchan, invitándolos a venir a los pies del Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude realmente a cumplir con este mandato. Estamos a tiempo, aún estamos a tiempo. Una vez escuché una historia que me quedó muy grabada, la historia de un hombre que corría muy, muy rápido. Este hombre lo conocían como el hijo del viento. No era el pájaro canigia, porque ese también lo apodaron el hijo del viento. Este hombre era Carl Lewis, ganador olímpico de muchísimas medallas de oro, muchísimas de plata. Rompió varias veces su propio récord y una vez le hicieron un reportaje y él confesó que su peor debilidad eran los arranques en una carrera. Entonces le dijeron cómo había logrado su éxito y él dijo, mi éxito no lo logré porque me aprendí a concentrarme en el desarrollo de la carrera, porque yo sabía que largando en el inicio era muy malo. En la universidad varias veces me habían descalificado. Mi punto débil era la largada. Y vos sabés que cuando largás mal, se vuelve atrás la carrera y el que arrancó mal inmediatamente es descalificado y los otros siguen corriendo. Y como yo sabía que mi inicio siempre era malo, siempre decidía tomarme el tiempo para arrancar bien, y esto llevaba a que arrancaba varios cuerpos atrás. Pero como mi meta y mi foco estaba puesto en el transcurso de la carrera, yo inmediatamente lograba recuperarme y ganar, incluso muchas veces por varios cuerpos de ventaja a mis rivales. Y le dijeron, wow, qué estrategia positiva. Sí, pero lo más positivo era concentrarme en la meta, porque yo también tuve que entender que las medallas no se ganan en la largada, sino se le dan al primero que cruza la meta. Por eso, querido hermano, yo no sé cómo has arrancado tu vida cristiana, no sé cómo estás corriendo esta carrera, no sé si tenés clavos flojos en tus cerraduras, no sé si te estás tomando el tiempo para reparar y reaccionar en cuanto a aquellas cosas que hay que corregir para cumplir nuestra misión de ser un evangelista y de compartir con las personas. ¿Qué podemos perder? ¿Qué es lo que arriesgamos? Absolutamente nada. Tenemos todo para ganar si anunciamos a Cristo. Pero concéntrate en el transcurso, porque Dios quiere que hagas eso. No importa cómo has corrido hasta acá, no importa si has arrancado mal, no importa cuántas veces te has caído, no importa cuántas veces has callado, no importa cuántas veces has trastabillado, cuántas veces has dudado, cuántas veces no has querido hablar, cuántas veces el diablo te llamó a cerrar la boca, cuántas veces te sentiste intimidado. No importa. Concéntrate en que aún estás corriendo la carrera, que aún no hemos cruzado la meta y que el premio lo recibiremos cuando estemos con nuestro Señor. El desafío es que de acá en más puedas comenzar a tomar decisiones que te lleven a ser un evangelista de todos los días y para toda la vida. Porque nuestro Dios, nuestro Señor, se lo merece. Tenemos el indulto del Rey. Necesitamos correr. Aunque nuestros pies sangren, nuestras manos sangren, el caballo se nos muere en el camino, el indulto tiene que llegar, porque hay muchos que están a punto de ser ejecutados en una eternidad
de donde jamás saldrán. Y nosotros tenemos que hacer flamear esta bandera de salvación que se llama Jesucristo. Detengamos hoy mismo la ejecución de alguien que está rumbo al infierno. Vos sos el mensajero que el Señor envió. Cumple bien tu misión, mensajero, porque para eso estamos en este mundo. Para eso el Señor nos sigue teniendo paciencia. Que el Señor nos ayude y nos dé esta convicción de trabajar y obrar para Él. Algo que aprendí también no hace mucho es que si vos mirás a la humanidad, y te lo quiero dejar quizás como consejo, no estaba en mi idea compartirlo, pero nosotros no predicamos o no compartimos el Evangelio porque la gente se lo merezca. La gente no se lo merece. A ver, voy a hacer más. Yo no me lo merecía. Yo era una re basura. Yo entendí que era una porquería. A pesar de haber nacido en un hogar cristiano, muchos años fui a la iglesia simplemente porque mis papás querían que vaya a la iglesia. Y me di cuenta que era una porquería mentirosa. Pero un día alguien me predicó y me dijo, no te predico porque vos te lo merezcas o porque yo lo merezca o lo haya merecido. Te predico porque Jesús se merece ser conocido. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si no encontrás tu motivación en las personas, porque a veces las miramos y decimos, ¿qué le voy a hablar a este? Mirá cómo está. Que tu motivación sea, como dijo Pablo, mirar a Jesucristo. O sea, no predicamos al mundo porque el mundo se lo merezca. Predicamos porque el nombre de Jesús merece ser conocido por el mundo. Su fama un día va a ser vitoreada. Y todo eso tenemos que hacerlo entre nosotros. Que su nombre sea conocido hasta lo último de la tierra. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por este mensaje y gracias por habernos distinguido como tus mensajeros. Sabemos que quizás hemos hecho las cosas mal, sabemos que hay muchas cosas que cambiar, muchos clavos que corregir, muchas cuestiones que debemos confesar y otras a las que debemos renunciar, pero hoy, Señor, venimos delante de ti con nuestras debilidades, con lo que somos, pretendiendo otra vez, Señor, que tú nos des una oportunidad, que en tu gracia podamos ser restaurados y podamos ser usados conforme al propósito que tú has pensado para cada una de nuestras vidas, que podamos ser parte de esos eslabones que se van entretejiendo, acercando a las personas hacia aquella cruz, para que puedan conocer la gracia salvadora del Señor Jesús. Y oramos, Padre, por algún alma que esté en medio nuestro y que aún no conozca a Cristo como Salvador, que pueda entender que si aún no está en Cristo, su eternidad está en el infierno. Que puedan entender que hoy es el día de gracia, que hoy es el día de salvación, que hoy es el día de la oportunidad de poner su confianza, su fe y con arrepentimiento poder buscar el perdón que solo viene de ti. No de una religión, no de una iglesia, no de un pastor, solamente de Jesús. Y que por fe alguien en esta noche pueda recibirte, pueda abrir su corazón y pueda decirte con sinceridad, Jesús, me arrepiento de mi pecado, líbrame del infierno, quiero y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Que en esta noche sea una noche de salvación y que a cada uno de nosotros nos ayudes, inspirados en esta salvación que ya tenemos, desde quizás hace ya más tiempo, podamos salir en procura de alcanzar a aquellos que aún no la tienen, para que puedan vivir con esta esperanza que nosotros tenemos. Te alabamos, Padre, y bendecimos tu nombre. Sigue hablando a nuestros corazones. Te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias, Fabián, gracias por este mensaje. Pensaba también con el devocional que tuvo hoy a la mañana, esta introducción de mensaje que tuvo a la mañana también, cuántos desafíos tenemos, ¿no? A veces cuánto tenemos que buscar en el Señor para poder empezar a evangelizar y empezar a movernos, ¿no? Y esto es lo que estamos escuchando en este sábado que tuvimos, es lo que estamos escuchando, empezar a movernos, empezar a limpiar muchas cosas de nuestras vidas para poder ver en el otro lo que necesitan, porque nosotros un día lo necesitamos, alguien nos habló, alguien nos acercó la palabra, no podemos que ese eslabón se corte, tenemos que seguir. Así que bueno, gracias Fabián, gracias por el mensaje que estás trayendo, también gracias por las experiencias de vida que traes.
Así que bueno, sigamos orando por este encuentro. Me quedé pensando también en la oración que hacía Fabián. No te vayas sin conocer a Cristo. No te vayas de este campamento sin acercarte a Él nuevamente. Puede pasar en cualquier momento, pero creo que en un momento como en estos campamentos que estamos un poquito separados del mundo, del ruido del mundo, quizás sea un momento para volver a nuestro Señor y tener a Cristo en nuestros corazones.